El tema de hoy es divorcios y decidí hacer esta presentación breve enfrente de una escuela. ¿Por qué decidí enfrente de una escuela? Porque un divorcio realmente, cuando hay niños, los más afectados, los más traumados son los niños. Uno, cuando pasa por un divorcio, el esposo se va por su propio camino, la mujer se va por su propio camino, pero los hijos se quedan sufriendo. Entonces, siempre es importante, antes de considerar un divorcio, tomar en cuenta qué va a pasar con los niños. Los niños, cómo van a ser afectados. ¿Cómo podemos hacer este proceso de tal forma de que los niños no sufran el trauma y no sufran tanto el impacto del divorcio? Entonces, por eso estamos en esta escuela hoy, para recordarles a todos aquellos que estén pensando en el divorcio, de que lo piensen muy seriamente, de que ellos, las personas afectadas, van a poder divorciarse y seguir su propio camino, pero los niños siempre van a estar afectados, nunca van a sobresalir un divorcio. Pero reconocemos de que hay situaciones en las cuales un divorcio es necesario. ¿Por qué? Porque las parejas ya han decidido, han tratado de reconciliar, han decidido de que cada quien va a partir por su propio camino. Entonces, ¿qué son los requisitos? Pues aquí en el estado de Illinois y en la mayoría de estados realmente actualmente ya no tienes que establecer que hay un motivo por el divorcio. Antes tenías que establecer, por ejemplo, que hubo el adulterio, o que hubo maltrato, o que hubo abuso físico o mental, emocional. Ahora ya realmente no es necesario. Lo único que tiene que pasar es de que las dos personas tienen que decidir que hay diferencias irreconciliables, de que están separados por más de 6 meses y que tienen 3 meses radicando en el estado de Illinois. Y pueden hacer el proceso o iniciar el proceso para el divorcio. El divorcio puede ser sencillo y económico, o puede ser bien costoso. En un divorcio, realmente, cuando no hay acuerdo, los únicos que ganan son nosotros los abogados. Entonces a nosotros los abogados nos conviene que no haya acuerdo muchas veces. Y muchas veces hasta se prolongan los divorcios porque hay juegos entre los abogados y no permiten de que las personas puedan reconciliar. Siempre es mejor cuando hay un acuerdo, porque es mucho más rápido, es mucho más económico y es menos el impacto que van a sufrir los niños. Entonces, en un divorcio hay varias cosas que tienen que considerar. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Quién se va a quedar a cargo de los niños? La persona que se va a quedar a cargo de los niños tiene que tener cierto acuerdo con la otra parte para asegurarse que la otra parte tenga tiempo para poder visitar o tener tiempo como padre con los niños. Le llaman parenting time. Cuando es posible, muchas veces se puede compartir el tiempo igual entre las dos parejas, y eso es favorable, es muchas veces algo positivo, pero muchas veces no es posible. Cuando no es posible, entonces tiene que haber una mediación para ver qué acuerdo se puede concluir, en la cual haya una participación de las dos personas en ser padre o madre de sus hijos. Pero muchas veces también hay propiedades por medio, y cuando hay propiedades por medio, generalmente la corte va a decidir qué porcentaje se va a quedar uno o el otro. Normalmente, cuando hay propiedades, se trata de que haya igualdad, la mitad para uno y la mitad para otro. Muchas veces se tiene que pagar mantenimiento, por ejemplo. Si una persona, el esposo o la esposa, gana mucho más y el matrimonio es largo, entonces no solamente se tiene que pagar sostenimiento por los niños, que actualmente hay una fórmula muy distinta a antes. Antes era
el 20% cuando es un niño, el 28% cuando son 2 niños, el 32% cuando son 3 niños, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora se considera el ingreso de las 2 personas para determinar qué es la cantidad de child support que va a pagar la persona que no tiene custodia de los niños. Entonces está complicado, se tiene que hacer una decisión en cuanto si el tiempo que va a pasar el padre que no tiene custodia de los niños con los niños, la cantidad de child support o de apoyo económico que va a aportar y si va a recibir el cónyuge mantenimiento por la discrepancia de ingresos de las 2 personas. Y también naturalmente que se va a decidir en cuanto a las deudas. No solamente las propiedades se tienen que dividir, pero también las deudas se tienen que dividir. Se tiene que asegurarse de que las deudas quedan equitativamente distribuidas, de que los bienes y las deudas haya una fórmula la cual le haga haya equidad en la repartición de bienes y deudas. Por otra parte, naturalmente que se tiene que acordar en cuanto a cómo se va a estructurar un proceso de visitas o de custodia compartida, cuando se puede hacer una custodia compartida. Muchas veces se puede hacer con equidad, la mitad del tiempo con el padre, la mitad del tiempo con la madre. A veces es favorable, a veces es posible, a veces no es posible. Hay muchos factores en un divorcio, pero lo principal es de que acudan a alguien que pueda asesorarlos y alguien que trate de alcanzar un acuerdo entre las parejas, no alguien que va a buscar que peleen más las parejas. ¿Por qué? Porque en el último instante los que van a sufrir son los niños. Siempre recuerden que los niños son los más traumados, son los que salen perdiendo en un divorcio y hay que minimizar el impacto adverso a los niños. No obstante el divorcio, reconocemos de que llega el momento de que cada uno tiene que escoger su camino. Uno se va a ir por un lado, otro se va a ir por otro lado, pues los niños siguen allí. Y los 2 personas, padres de esos niños, tienen que asegurarse que los intereses de esos niños estén protegidos. Posteriormente hablamos más de este tema, es muy complejo, pero por hoy, gracias por escuchar.